Hola, mi nombre es Cristóbal. Simplemente me gustaría comenzar a compartir la palabra de Dios junto con ustedes. Y uno de los temas que me parecen más importantes y más fundamentales es saber quién es Dios, conocerlo, saber cómo es su personalidad, quién es. Obviamente nosotros como humanos conocemos a las personas al relacionarnos con ellas, al conversar, al saber cómo piensan, al saber sus gustos, etcétera, etcétera. Y con Dios no es distinto. Y la manera en que nosotros podemos conocer a Dios, lógicamente, es a través de las Escrituras. Y me gustaría comenzar hablando acerca de los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos? Bueno, simplemente otra manera de llamarle a sus características o simplemente su manera de ser. Y me gustaría comenzar con la soberanía de Dios. Pues bien, la soberanía la podríamos definir simplemente como un atributo en el cual se demuestra el poder, autoridad y control que ejerce sobre toda su creación. Dios siempre se nos presenta como un rey, y como un rey, Él ejerce su dominio sobre toda la creación. Dios es el creador de todas las cosas. Tiene derecho absoluto sobre su creación. El Salmo 24:1 nos lo dice así. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto implica que Dios está al control de todo. Nada se le escapa. Nada está fuera de su voluntad y nadie puede actuar sin su permiso. Él tiene el absoluto control de todos los acontecimientos en nuestra vida. Primero, como Dios creador, Él establece su dominio sobre todas las cosas creadas, sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre el tiempo, sobre las personas, sobre cada una de las cosas que suceden en nuestra vida. Dios tiene un control absoluto sobre ellas. Ese es el gobierno, o es, por así decirlo, su dominio o su reino universal, ¿sí? Pero más específicamente, cuando se nos presenta en la Escritura el reino de Dios, lo vemos específicamente en las páginas del Evangelio, vemos una esfera mucho más específica, que es el reino, pero con esta manifestación redentora. A diferencia de Dios, siendo rey del universo, porque gobierna sobre todas las cosas, hay un gobierno y un reino de Dios específicamente de manera redentora. Dios establece su reino en los corazones de las personas que creen en Él y lo reconocen como rey. Esto se ve claramente en pasajes como Mateo 4:17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De esta manera podemos ver que hay un doble dominio de Dios. Por así decirlo, Él domina como creador, porque es el creador absolutamente de todo, y también hay un dominio como redentor. El propósito, obviamente, en Cristo Jesús, de salvar a su pueblo, de rescatar a su pueblo de los pecados. Por ejemplo, tenemos a las personas naturales, creyentes, inconversos. Ellos, a pesar de que no creen y no se someten voluntariamente a Dios, aún así Dios ejerce su dominio. Dios gobierna en sus vidas, obviamente a lo mejor sin ellos darse cuenta, sin ser conscientes de que Dios gobierna a través de ellos, muchas veces ellos sin darse cuenta. Y de una manera redentora, específicamente en los corazones de cada una de las personas que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que hay un doble dominio dentro de lo que es la soberanía de Dios. Este atributo, esta característica, obviamente, habla de que Dios tiene por lo menos tres categorías o tres conceptos que se relacionan con su poder.
Primero, obviamente el de poder. Él tiene el poder, él tiene la autoridad y como consecuencia de esos dos conceptos tenemos como resultado su soberanía. El poder es simplemente la capacidad, la fuerza para ejercer todo su dominio. En otras palabras, él lleva a cabo a través de su fuerza, eso es el poder, para llevar a cabo todas las cosas que él se propone. Ejemplo de esto, Jeremías 32:27 nos dice: He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Puede Dios crear de la nada? ¿Puede Dios resucitar de los muertos? ¿Puede calmar tormentas? ¿Hay algo que sea realmente difícil para el Señor? ¿Hay algo que Él no pueda hacer? Ese es el primer concepto, poder. Segundo concepto, autoridad. Él tiene autoridad. Él tiene el derecho legítimo para gobernar, para ordenar, para juzgar y para exigir obediencia de su creación. ¿Por qué tiene ese derecho? Sencillamente porque Él es el creador. Él nos hizo, Él creó el mundo, todo lo que en Él hay, y obviamente nos ha creado a nosotros. Obviamente, uno como ser humano ve a otro ser humano que ejerce dominio, autoridad sobre sus propias cosas, y nadie le va a decir qué hace con lo que le pertenece. Es exactamente lo mismo con el Señor. En Romanos 20 se nos dice: ¿Quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Simplemente nosotros somos barro en manos del alfarero. ¿Quiénes somos para criticar? ¿Quiénes somos para decirle algo al Señor? Si Él tiene control absoluto de todo, si Él es el Todopoderoso. Entonces, tiene poder, tiene la autoridad, que es el legítimo derecho para hacer lo que a Él le plazca con su creación y con las personas, porque obviamente somos sujetos de su creación. Y como resultado, tenemos este concepto de soberanía, que es el ejercicio conjunto, ¿cierto?, de su poder y su autoridad. Significa que Dios gobierna sobre todas las cosas según su propósito eterno, para su gloria y para el bien de su pueblo. Encontramos el siguiente ejemplo en Salmos 115, verso 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Nada está fuera de su control. Él dispone de reinos. Pone reyes, quita reyes. Él tiene el control perfecto de toda la historia de la humanidad. Entonces, a grandes rasgos, para ir ya terminando esta primera cápsula o este primer acercamiento al conocimiento de Dios en su soberanía, ¿qué podemos extraer? ¿Qué aplicación, qué cosa nos puede decir el Señor con respecto a Él? Si lo vemos a Él como un gobernante, como un rey, como un todopoderoso, como alguien que tiene control absoluto de su creación, lo que nos demanda, lo que nos pide es primeramente que confiemos en Él. Tenemos que confiar en Él absolutamente, porque al conocerlo sabemos que Él está en control de todo. Pero para eso no es suficiente saber con que Dios es todopoderoso. También debemos conocer otras características u otras cualidades que podremos ir abordando, pero que están muy relacionadas, muy interconectadas. Por ejemplo, su sabiduría, su bondad, su santidad, su justicia. Cada una de esas características o esos atributos no son independientes, sino que es toda una unión. Dios no actúa fuera de su justicia, no actúa fuera de su bondad. Dios es un Dios bueno, y cuando Él ejerce su dominio, su poder, su autoridad,
sobre nosotros, como ya lo dije, es para su gloria y para nuestro beneficio. Entonces nos debe animar a confiar en Él mucho más, sabiendo que Él es sabio, que Él tiene poder para realizar en nuestro camino lo que Él sabe que es mejor. Lo que nos toca vivir en nuestras vidas, entonces ya podemos mirarla de otra manera, de una manera más confiada, porque sabemos que el Señor actúa bondadosamente, sabiamente y con todo poder, para su gloria y para nuestro beneficio. De esta manera, entonces, muy breve, muy somera, he querido compartir con ustedes algunos versículos, algo de este océano que es el Señor, que muchos de nosotros pretendemos capturarlo en un vaso. Muy bien, lo vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima oportunidad.